Bienvenidos al canal de Mi Game. Estamos acá nuevamente en este gran podcast que si usted es amante a los juegos de mesa, pues muchas gracias por seguirnos y por compartir nuestros videos. Recuerden que estamos en YouTube y en Instagram. Pero hoy nos trae nuevamente a esta mesa y a este canal un invitado que para mí realmente es son uno de los representantes más importantes en Colombia y en Latinoamérica de los juegos de mesa. Pero ellos realmente han aportado muchísimo a la industria para que sea visible. Creo que es uno de los principales características y las grandes atribuciones es que ellos han visibilizado mucho el hobby. Están con nosotros Bogotá Board Game, está Jesús y Leonardo. Bienvenidos al podcast. Hola. Gracias por estar acá con nosotros. Y pues realmente esta es una cita que era una cita que ya estaba programada sin que nosotros tuviéramos que haber hablado alguna vez o haber concretado una fecha. Era una cita que nosotros realmente anhelábamos en el canal porque muchas personas los quieren conocer. Yo les decía cuando les abría acá en mi casa, entonces yo les decía, mire, nosotros nos hemos visto en ferias, nos hemos visto en eventos, los hemos visto en redes sociales, los hemos visto como unas hormiguitas trabajando, pero nunca habíamos tenido el placer o personalmente el placer de conocerlos. Y este es un espacio que realmente me interesa conocer las personas, de dónde vienen, para dónde van, cómo han vivido el hobby, cómo han vivido la industria, porque cada uno, digamos que hay tiendas, hay creadores de contenido, pero ustedes tienen una perspectiva muy diferente y eso quiero que ustedes lo conozcan, que ustedes ya llevan como 4 años más o menos como distribuidores, como en esa parte del negocio. Para que se presenten, Jesús y Leonardo de Bogotá Board Game. No sé si empecemos contigo. Bueno, hola, estimada audiencia. Soy Jesús Quiroga, que estudié sociología. Y ya no nos vamos a hacer pedazos, ¿no? Vamos a conocerlos a detalle. Mucho gusto, de parte de Bogotá Board Game, soy todero y Leonardo es otro todero de Bogotá Board Game. Y nada, jugador hace ya como 5 años que venimos jugando. Que eso Tal ya vez 4 o 5, 4 o sí, 5 cantidad de años. tiempo. Sí, ya. Y eso ya lo vamos a tocar, cómo llegamos a donde estamos en este momento. Porque realmente la evolución de ustedes ha sido exponencial, digo yo, porque ya en este momento son referentes en el tema de la distribución. Ustedes están trayendo juegos de mesa de otras latitudes, de otros países y ya están creando y apoyando a creadores de juegos de mesa. Tú me decías, ¿son de profesión sociólogo? Sí. Yo soy politólogo. ¿Dónde se conocieron? Y ya nos vamos a esa infancia, pero ¿dónde se conocieron ustedes? Bueno. Porque yo siempre tuve esa inquietud. Yo decía, ellos, bueno, son hermanos, son amigos, nunca otra cosa, nunca, ustedes no tienen perfil de otra cosa. Pero yo dije, son hermanos, son primos, son socios que, ¿cómo se conocieron jugando juegos de mesa? Que eso es lo que uno asume. ¿Cómo se conocieron y ya hablamos de cómo crearon la marca y cuál fue ese incentivo para llegar a donde están en este momento? ¿Cómo se conocieron? Bueno, nosotros nos conocimos en la universidad. ¿Sí? Bueno, primer semestre, segundo semestre, una Por cosa ahí así. empezando. Sí. Jesús viene de afuera, viene de Villavicencio, bueno, Sí. de por ahí cerca. ¿Qué universidad es? En la Nacional. En la En Nacional. Entonces, pues claro, cuando él se viene a Bogotá, pues llega a UCOL, ¿no? Que UCOL era como, le hice un amigo un falansterio, era como una fraternidad versión colombiana, entonces hay como 30 estudiantes viviendo en la misma casa. Ok. Un pelotero, usted se puede imaginar. Pero es cerca de la Universidad Nacional. Sí, cerca de la universidad. Sí. ¿Por qué sector? O sea, por la 45, por el Parkway. Eso Por es la la Soledad. Soledad. Ah, ok. Todavía Soledad. existe. Todavía existe. Sí. Y, Pues- y sigue existiendo la fraternidad. Sí. Sí, O sea, tú tiene eres como una 60 una años figura esa vaina. representativa de la fraternidad. No lo sé, pero bueno, sigue Hay existiendo. en la figuras casa. representativas mucho más importantes, créame. Pero bueno, nada, nos conocimos ahí porque yo llegué a vivir ahí también. Yo, pues no venía de tan afuera, yo venía de Chía. Villavicencio, Chía. Sí. Sí, yo nací en Chía- Pacho, pero me metí en Chía. Pero es un rolo Sí, más o del menos. municipio. Pero pues me cansé de estar viajando en Transmilenio 2 horas todos Claro. los días, entonces me fui de la casa ¿Y y eso? terminé allá porque era barato. Y eso estamos hablando de qué edad y qué año. 2011. Estamos hablando que se conocen hace más de 13, 14 años. Sí, puede ser 2011, O 2012, por 2012. ahí. Ok. por ahí. Sí, por ahí cerquita. Y yo tenía 17 años cuando llegué allá. Pollito. Y llegaron a estudiar carreras diferentes. Sí. Sí, no, Listo. pues nos conocimos ahí en esa casa. ¿Cómo se Ahí fue. conocieron? Esa historia a mí me gustaría. Hemos empezado mucho después. Yo Sí, ya vivía no. en la casa. Sí. Y esa casa
un lugar muy único. Para entrar tienes que tener como una entrevista y tienen que admitirte las personas que ya viven ahí. Ok. Entonces yo ya vivía y yo me acuerdo que yo estuve en la entrevista de Leonardo, que llegó porque te llevó otro amigo que teníamos en común, ¿no? Y tenía a Leonardo una pluma aquí colgada, grande, gigante. Pero yo no sé si a Leonardo, creo que yo alguna vez lo vi con esa pluma o no, o fue un imaginativo De mío. pronto me viste con otros aretes, ¿Sí? pero pluma, no me Pluma, volví a pluma poner no. hace rato. Bueno, o sea, Claro. o a quién fue que yo vi alguna Y, vez con una pluma del hobby. Bueno, y y no entonces, fue la entrevista y había gente que decía, no, ese señor, ese muchacho tiene una pluma, no sé qué, es un hippie. Bueno, el caso es una votación y votamos a favor de que Leonardo pudiera entrar y entonces él llegó a vivir a la habitación en la que yo estaba. ok, Creo que no que fuimos compañeros de habitación, No, no pero alcanzamos. yo salí a una habitación y él entró a esa y entra, ahí nos conocimos en Y nos la conocimos pues convivencia. cercanamente porque teníamos un amigo en común. ok. Entonces ese amigo en común como que nos acercó y pues ya la convivencia pues de la casa del día a día, pues ahí hicimos como el parchecito. Y carreras diferentes, se empezaron, ustedes digamos que se conocieron, pero no intimaron, por así decirlo. ¿Cuándo ya empezaron ustedes a ser realmente amigos? Porque son amigos, ¿cierto? Aparte de ser socios, son amigos. Sí. Claro, Eso dicen, eso eso dicen, dicen. eso cree uno y el otro no sabe. Pues no, yo creo que sí intimamos de una vez. Lo que pasa es que ya cuando acabamos las carreras nos distanciamos unos Un años, tiempo, un tiempo, hicimos unos caminos distintos sí. y nos volvimos a juntar ya después, ¿no? Porque a mí lo Sí. que me interesa de este punto, y antes de hablar de un poquito de la idiosincrasia que yo les decía ahorita, a mí cuando yo hago entrevistas, me parece muy importante eh, volver a esa infancia y a esa cultura de los noventas, de los ochentas, que para mí es una explosión. Por ejemplo, yo tengo 38 años, mi hermano tiene 45 años. Pero para nosotros es determinante esa educación entre los 80s y los 90s, porque ya fue esa primera sensación que tuvimos de esos mundos fantasiosos, de no solamente jugar, no sé, piquis o yoyo o trompo, sino ya llegaron las consolas, ya llegaron muchos juegos de mesa muy insípidos, pero llegaron. Y yo creo que el hábito de consumo de nosotros, los que tenemos 30, de más de 30 años, vivimos esa experiencia de ese mundo fantasioso de los 80s y de los 90s, Ujú. algo de Calabozos y Dragones. Entonces, pues obviamente me interesa por parte de ustedes, porque pues ustedes también creo que vieron un poco eso, saber cómo, digamos que en esa fraternidad, cómo se juntaron, No, yo creo que cuando estuvimos en Aucol, los juegos de mesa no no, existían. no, pero por ninguna, había un ajedrez por ahí que alguien utilizaba de vez en Ok, cuando, pero creo que eso no existía. Estábamos concentrados como en otra cosa, nos gustaba salir, como pasar con los amigos, parchar por ahí en el parque, como ese ok, tipo de cosas, como más la vida universitaria más tradicional, digamos, la ok, normalita por la que todo el mundo pasa. sí, Entonces creo que ahí no fueron los juegos. Los juegos vinieron fue mucho tiempo después. Ya Luna estaba Ya, grande, tenía como sí, 6 años mi tal niño o sea, vez. tenía ustedes ya se habían 6. Ajá, graduado, ya Sí, habían, claro. porque uno asume que, y lo digo porque en esa comunidad yo también medio viví, que es la comunidad de Chapinero, de la 45, todo este sector de Teusaquillo, que ahí es donde nacen muchos de los grupos de juegos de rol, de juegos también de videojuegos, se juntaban muchas personas Ujú. en las noches en ciertos lugares de sí. Teusaquillo y Chapinero a jugar Yu-Gi-Oh, Es a verdad. jugarlo primero, también, ¿cómo es que se llama el juego de cartas? Se me va el nombre. Magic, Magic. 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 Mucha comunidad, entonces uno asumiría que es por eso, pero ustedes me dicen que no. No, eso pasó Bueno, ya como en la sí. pandemia. ¿Alguna vez tuvimos un momento de vicio con Halo? Que nos reuníamos como media Ah, casa a jugar Halo sí, 1. eso era Claro, 24 horas Sí. dándole. Sí, qué Eso tiempos. nos duró como 3 meses el Qué pero, vicio. tiempos. quiero hablar con cada uno y ya hablamos de cómo crearon y volvemos a retomar el tema de Bogotá Wargame, cómo se reunieron, etcétera. Pero que me cuente Jesús cómo fue su infancia. Usted me dice que es de Villavicencio. Sí, pues bueno, un pedazo en Bogotá, un pedazo en el llano. Eh, A los 8 o 9 años, ¿quién era Jesús? hijo de madre. Esas preguntas. No, ¿y sabes por qué lo quiero, A sabe por ver. qué lo quiero hacer? Por el contexto, porque ustedes Sí. son unos protagonistas, ¿sí? Pero entonces quiero saber cómo fue ese mundo Ujú. para llegar a que tengan una empresa próspera de juegos de mesa el día de hoy. O sea, ¿te gustaba jugar? ¿Qué jugabas? No tanto cómo era tu entorno, no, pero sí qué jugabas, con quién jugabas, Había cuál fue tu primer acercamiento con este mundo. mucha vida de barrio. Sí, Mi primer juego de mesa, yo me acuerdo, tenía 8. Yo quería un Monopolio. ¿creaste un monopolio? No, yo quería un Ah, ok, Monopolio, no, un Monopolio. Y cuando fuimos a que mi mamá me comprara mi Monopolio, se habían agotado.
Ok. Se acabaron los Pero le iban a monopolios. comprar el monopolio. Me iban a comprar, era mi regalo de Navidad. Oh, De gómela, Navidad. El gómela. monopolio. Ok. Fuimos a una olímpica. Y el caso es que el monopolio se agotó. O sea, fuimos, había uno, luego mi mamá dijo, bueno, voy a sacar la plata. No sé Ahí qué, se creó el volvimos. trauma y ya quedamos con juegos de mesa Y toda la ya, vida. entonces Yo ahora sí quiero creo. montar Sí. juegos de mesa. Tengo que crear y tener todos los juegos de mesa. Pero entonces cuando llegamos había un juego que se llamaba Ruta, que daba en el estante. Es un juego moderno. Sí, Ruta. Ruta es un juego moderno y es un juego moderno que se distribuyó en Colombia unos años. Es Sí, francés, creo, no estoy sí. seguro. Y tuve un juego de Ruta en mi casa y yo era el intenso que iba con mi jueguito a todas partes. A jugar con los amigos, todo el rollo. Con mis papás, bueno, sí, con quien hubiera. Mi infancia fue muy como de calle, de parque también, de Sí, barrio. muy de los 90, ¿no? Sí, sí, de salir ahí con la bicicleta o de salir a Exacto. jugar hasta que se ocultara el sol. eh, Mira, pero los vecinos. y estar metido en la, Romper las ventanas de los vecinos. No, tampoco. No. estar metido en el apartamento del amigo que tenía el Play 1. Sí, oiga, esa O el infancia. Nintendo Mire que, 64. mire que Sí. yo me pongo a hablar con muchas personas y muchas de nuestras infancias se parecen. Había un niño que tenía el PlayStation, todos nos reuníamos allá a jugar PlayStation. Jugar en. ¿Qué es que jugaba yo? Mario Party. El Sí, primer Mario Party en Nintendo 64, con esos controles de 3 patas que ya no se volvieron a hacer. Creo que sí, en mi infancia el juego pasó por ahí un poco entre el parque y estar en la casa con algún videojuego y estar con los con los amigos. amigos, mi jueguito de ruta. Y recuerdo pues más que todos los juegos tradicionales, ¿no? Como Mm. el ajedrez, las damas chinas, el parque. Y que uno siempre vivió con los papás, no sé si a ustedes les pasó, o con sus familias, que esas vacaciones o esa salida a una finca tenía que haber o un dominó o un parqués o un juego que convocara a la familia. No sé si en los casos de ustedes era así, El parque es. el parqués. Entonces eso como que le genera a uno como esa presencia de los juegos de mesa, porque un parqués es un juego de mesa. Todavía convocar a las familias. Claro, Sí. claro. Con mi familia todavía de vez en cuando se saca el parque. A mi Claro. mamá le da miedo porque somos todos agresivos. Son competitivos, Uy, pero duro. 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 De esa regla de que si no matas te mueres tú. Sí. Algo así. Entonces, Todas las reglas que son que cárcel, Las de- que pagaba, las que hacen buena claro, jugar guerrilla, ¿no ha jugado guerrilla? ¿Se ha jugado guerrilla? Que es que, sí, eso es muy de Caldas, ¿no, Alito? En la guerrilla, que ustedes hacen equipo. Digamos que, como son tantos, un parque es de 6, 7, creo que es el número más grande, eso dura una eternidad Ay, de individual. Ujú. Eso es entonces se juega guerrilla, y suena como feo, pero así se llama, en el eje cafetero, que es hacer grupos. Entonces, Ya, se va Jesús y Leonardo, sí. se va César y Alejandro en un equipo. Y vamos como haciendo una estrategia de ir, venga, alcáncelos, cómaselo, échelo a la cárcel, para que el juego dure más poquito. A ver, yo he jugado así. Nunca lo he llamado guerrilla. ¿Cómo se llamaba? No, por equipos. Por equipos, sí, ¿cierto? Pero sí lo jugaba así. Los amigos que nos ven en el eje cafetero me Y conocerán. uno se repartía los premios con el compañero, Exacto, claro. jodiendo al prójimo. Claro. No, y Sí. la tía que eso sabe jugar como. Pero eso es para un parque de 6 puestos. Sí, allá está de 8. De 8 Ay, también. Sí. No, y esos parques que vienen ¿De con cuándo no escalas y. Ah, sí, ahora son todos elaborados. ¿no? Sí. Deluxe. El que venden acá por las calles. Uy, de madre, eso. En mi tiempo eso no había. Sí, no era difícil. Ahora es y ahora es con equipos. Y, bueno, antes también. Y que Millonarios, Santa Fe. Pues. Sí, 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 sí. sí, No, todo por ejemplo, eso. mi tía todo. si me está viendo, es una berraca para jugar esa vaina. Y si nos hacemos un parque es en donde aparezca, no sé, Gloom, ¿qué estoy acá? ¿Dónde es que está? Gloomhaven en un lado, Oiga, sí. Vea, Eclipse en el van otro. saliendo ideas. Porque el parque no Nos tiene crucifican. derechos de autor, ¿cierto? No, sí. no, eso cualquiera lo puede Igual hacer. que el Dominio dominó. Pues es que eso creo que no tiene ni siquiera autor conocido. No. ¿sí? No, no creo. Tan chévere. Mm. Leo, cuéntanos. Bueno, mi ¿Cómo infancia. fue tu infancia? ¿Cómo te digamos que la pregunta de la infancia, yo sé que eso no, muy como, uy, este man se puso. No, pero más bien Psicoanalítico. en tu infancia, la relación con los juegos de mesa, ¿cómo fue tu primer acercamiento? ¿Cómo esa sensación que hoy en día uno se pregunta con 38, 40 y pega el año? Oiga, venga, ¿y a mí porque yo tuve esta atracción después de grande por los juegos de mesa? Y muy seguramente uno tiene la respuesta por allá a los 8, 7, 6 años. A ver. La niña Chía. está en Chía. Sí. Que Chía es un municipio muy sano, muy Sí, en esa época Muy era súper familiar. tranquilo. Ahora está más grande.
Claro, Pero esa época súper tranquilo, chiquito. familiar, Muy fresco. tranqui, ¿no? Hay un par de barrios en donde uno no se metía, pero en general Pero no es estaba como muy decir, bien. no sé, Bogotá que... No, yo vine a conocer un ñero de claro. verdad para acá. Eso. Sí. Uno tiene esa, ahí sí conoce, uno dice, uy, es un ñero con Sí, sí, vasca, sí. con... Fijo tiene un cuchillo ahí metido debajo, entonces, en Chía, Yo los veía y decía, los de Chía no son nada. sí, oh, claro, y en Chía y uno dice, oiga, pero como hay gente en Chía y en Teusaquillo que se cree ñera, ¿no ha visto los ñeros de Santa Fe, de Bosa, sí, man. Bosa? Esos sí son, y entonces Chía, Sí, pues nada, años allá 90 más o menos, ¿cierto? Sí, yo nací en el 93, entonces ahí 90, finales de 2000. los 90. Lo que jugábamos, parqués, Sí. ese era como de la familia, que jugaban sobre todo los adultos y a veces los chiquitos nos podíamos meter ahí Claro. como de sapos. Teníamos un tío rico, como entre algunos primos. Bueno, Bacano. unos primos tenían un todo rico y a veces nosotros llegábamos a jugar el todo rico. Nunca conocí un Monopoly. ¿No? No, ese sí lo vine a conocer fue de grande porque era muy caro, muy caro. Muy costoso. Entonces, No, lo que y había era el Monopoly. acá en, el tío en rico. Colombia ya era suficiente con el tío rico, Sí, ¿no? ya con ese uno jugaba. Y el resto, lo clásico, el ajedrez en el colegio que nos enseñaban, el dominó, porque siempre hay un dominó en la casa que nadie usaba, pero por alguna razón estaba ahí. Que yo jugaba con ese dominó, pero no jugaba dominó, jugaba otras cosas, como Sí. hacer castillos con las fichas y cosas de ese estilo. Recuerdo mucho que un día mi papá me trajo un almanaque de mapas, eran lleno de mapas que se le habían regalado en el trabajo. Y Sí, tenía un mapa mundi de cómo se veía el mundo de noche con las luces, como si tiene un nombre. Bueno, pero las luces encendidas y cómo se veía el mundo con las luces ok. encendidas. Entonces era todo muy negro. ¿Como con cada luz cositas describiendo una amarillas. ciudad o era iluminación en general? Iluminación en general del Ok. mundo. Entonces Nueva York se veía muy grande, pero Bogotá se veía más chiquita porque hay menos Ok. luz, etcétera. Y yo aburrido de mi casa, me ponía a inventarme reglas con ese mapa para jugar una Ok. suerte de Risk. Ujú. Ok. Entonces estaba invadiendo el Sin mundo conocer el Risk, ¿no? sin conocer el Risk, porque nunca lo había jugado. Ni un wargame ni nada de eso. Nada. Era yo Súper. aburrido con mi imaginación, entonces terminaba jugando con esas cosas. Ok. Nunca jugué con nadie, porque siempre que se lo explicaba a alguien, se aburría y se iba. Creo que era como muy difícil, o tal vez no tenía sentido en las reglas, no tengo ni idea, Pero tú no te nunca lo acuerdas, pude tú no jugar. ¿y eso No. no existe? No, nada. Qué Yo me embarrada. acuerdo que jugaba con eso, pero no me acuerdo ni siquiera cómo iba. Imagínate que a mí me pasa, y yo lo contaba, no me acuerdo a quién era que le contaba. Mis papás, pues, ellos nos suplían las necesidades principales, comida, alimentación, vestuario, y yo se los agradezco muchísimo. Y nos compraban ciertas cosas de entretenimiento, pero mis papás eran de esos, de los 60s, que ellos no veían en esto algo, digamos que, útil para los niños. Juego de mesa, ¿no? O sea, entonces, ellos se enfocaban, digamos, en la educación, etcétera. Y un amigo mío tenía un monopolio, o un tío rico. Y yo iba y jugaba, pero para recordar qué casillas y cómo era la composición del juego, para ir a la casa y con cartulinas Se lo pirateaba. y lo hacía con Hacerlo en la regla. casa. Y entonces Así está muy yo bien. dejaba espacios en blanco y yo se lo explicaba a mi hermana. Mi hermana tenía un año menos que yo, pero yo estoy hablando de, yo tenía 10, 9. Y a mí ese juego me pareció, pero yo creo que es por un tema, también por los juegos de mesa y también por el tema del comercio. Me parecía muy atractivo yo hacer un monopolio. O sea, tan chévere yo a agrupar riqueza, hacer todo eso. Y volviendo a lo que tú decías, hubiera sido muy valioso para mí en ese momento y lo tuviera en Claro, en una conservar. vitrina, conservar, porque como escribía yo a los 8, 9 años, es con esa inocencia, con esa necesidad, porque pues partimos de un hogar con muchas necesidades, entonces hubiera sido muy interesante tú verte ahorita y decir, o sea, tan bacano que uno conecta con ese niño. Tal cual. Entonces tú creas unas reglas y no te acuerdas de las reglas ni No, que... eso fue hace tantos años que no me acuerdo, pero eso fue como mi acercamiento, así como a los juegos de mesa, que fue como por ese lado. Ok, Después de eso, básicamente, bueno, llegó a los videojuegos, que nos íbamos ahí como a un chocito que uno pagaba 500 pesos, 1000 pesos por la media hora o la hora. sí, Nos poníamos a jugar hasta que mi papá dejó de gustarle que yo perdiera el tiempo con las maquinitas y me regañó duro un día, pero muy duro. sí. Tan duro que yo dejé de jugar durante años. Y, O sea, no, eso fue la prohibición absoluta. y tu papá no te dijo, oiga, le compro, sino, no. No alcanzaba para eso. Claro. Alguna vez tuve un Poli. ¿Recuerdan del PlayStation? Claro, Claro, eran 10.000 claro. juegos que eran 10. Sí. Exacto. Sí. Alguna vez alcancé a tener uno de esos, pero se me dañó. Y Pero ya, hasta el ahí poli no fue. era con cassette, ¿cierto? Sí, ese era el del cassette. El del cassette. Ese lo Con ponía cassette así. que hay que usted- soplarlo, sí. Ajá.
Sí, no, a nosotros nos tocó, a mí me tocó fue un Creation. Ese sí no lo conozco. El Creation, es que será más 90 es que el Police fue más 98, 2000. Ajá. El Creation fue como 90, ¿no? Que era la imitación del Family. El Family. Que era Ya. cuadradito, Sí. una caja cuadrada, y se metía el cassette por acá, por arriba, el Creation. De Pero ambos. y ese se consigue Para todavía. jugar círculos. De ambas formas, Leo. De ambas Sí, formas, ¿cierto? el Creation lo que hacía era imitar el Family y el Super NES, El Super NES. ¿sí? Que era uno cassette por arriba y el otro era cassette horizontal. Ah, re chévere. Porque el Poli ya venía con juegos un poco más avanzados de Super Nintendo, si Sí. no estoy mal. El Y Mario. de Sega. Mario Y de ahí, Sí, Sega. claro. El Dreamcast. Yo les voy a preguntar a los dos la influencia de los 90s y de los 2000, que fue muy importante. Yo creo que también fue una fecha de inflexión en Colombia porque llegó Pokémon. Y con Pokémon ya trajeron mucho el tema de los coleccionables, de las tarjetas. ¿Ustedes vivieron algo de ese tema? Claro. O sea, tener ese sentido de decir, oiga, voy a cuidar estas tarjetas porque son coleccionables, que eso no lo veíamos nosotros. Bueno, nosotros sí, con el Super Triumph. No sé si ustedes Sí. se acuerdan de las tarjetas de ronda que eran naves, carros, tanques, carros de velocidad. Eso fue lo primero que llegó. Pero como yo ya estaba un poco más grande, y digamos que a ustedes sí les tocó el tema de Pokémon, ¿los tocó? ¿Cómo fue ese tema de Pokémon? ¿Ya existía, ya usted, o particularmente ustedes tuvieron algún tema de colección? Yo ¿O cuando jugué fue empezaron a Yu-Gi-Oh. coleccionar? ¿Cuando empezaron como a agrupar cosas para jugar? Yo jugué fue Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh! Cuando, sí, cuando llegó Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh! Fue como 2000, ¿qué? ¿2000? Sí, ya en el 2000. Yo jugué Yu-Gi-Oh! Y era chévere, porque, claro, en las papelerías comenzaban a aparecer de barrio. Claro. Sobre Exacto. a 100 pesos, 200 pesos. No, pues no era seguro, no era línea original. Obviamente, creo, sí, no. sí. Pero pues era lo que uno le sobraba el descanso y uno iba, o a veces no comía uno en el colegio y Es verdad, yo me llegaba y saltaba compraba los hombres. 5 o 6 sobres. Yo llegué a tener un coso así de cartas de Yu-Gi-Oh! Y entonces en la tarde uno salía después al parque y con lo que había visto del capítulo de Yu-Gi-Oh! Uno simulaba las pocas reglas que sabía y se improvisaba y nos inventábamos No, y reglas de cómo jugar. que esas series eran muy progresivas a generar la necesidad del niño de comprar. ¡Ay, salió este villano! Con esta parte, yo me acuerdo que había un villano en Yu-Gi-Oh! Que era un brazo. Exodia. Exacto. 5 cartas tenías que tener para Y entonces armarlo. era el Al que objetivo. tenía Exodia. No, Claro, y después ahí comenzaba también el que tenía la cabeza, entonces de repente vendía esa carta. claro. No, pero no sé, 2.000 pesos, que eso era una fortuna para esa época, pero sí, yo jugaba Yu-Gi-Oh! Y ya uno armaba su mazo y entonces que hay que tener los 3 dragones de ojos azules. Claro. Y en los colegios habían ya torneos y habían competiciones, ¿cierto? Eso fue un furor. Y fue más con Yu-Gi-Oh!, ¿cierto? Que con Pokémon en esa época se Pues me es hace. que yo no me acuerdo de haber tenido cartas de Pokémon. Pokémon En fue Pokémon ya habían tazos. tazos. Los Pero sí, tienes toda la razón. Lo primero fue Yu-Gi-Oh! Antes de Pokémon viene a ser ahorita reciente, pero por el tema mercantil, porque las cartas se valorizaron. Pero nuestra infancia o la infancia de los 2000 era muy Yu-Gi-Oh! Sí, esa fue puro Muy Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh! Y el tema de los álbumes también, ¿no? Que uno Sí, compraba claro, álbumes. compré Eso, las álbumes. ¿por qué hablo de esto? Porque eso hace que nosotros en esta época pues lo veamos mucho más natural, Pues es mucho que es más familiar. exacto, mucho más Ujú. implícito en nuestra personalidad. Pues yo me la pasaba era mirando en la televisión. Yo miraba Yu-Gi-Oh, miraba los Supercampeones, miraba Dragon Ball Z como 4 o 5 veces en el día Dragon porque Ball me sabía Z. los horarios. Dragon Teníamos Ball la Z. perubólica. Sí, Entonces claro. yo me sabía los horarios de cuando estaba la en el canal de Perú, perubólica. cuando estaba en el otro canal de que era Ecuador y cuando estaba en el otro canal. ¿Cuál era el canal? Frecuencia Latina, ¿no era? Algo así. Yo Yo no no me me acuerdo acuerdo. los nombres de Había los uno en canales. Argentina. Yo llamaba y nunca me contestaron. Eso lo vinieron a hacer Canal Capital muchos años después. Pero claro, yo cuando veía Dragon Ball Z, no me acuerdo en qué años, yo tenía que comerme primero el programa de ese gnomo Ya. y la gente decía pip, pip y saltaba. Y, tin. Bueno, el caso es que yo veía Dragon Ball Z así, lo que tú dices. Me iba a la de Argentina, al de Perú. Y uno veía, pero ¿por qué no? Y Caracol, ¿por qué no compra esos capítulos? Llegaba uno dice, ya se va a enfrentar contra los androides. Y llegaba hasta un capítulo y al otro día, ¿no? Eso era cortador, ¿no? Y usted volvía y otra vez que
que Gohan, que el papá abrazando a Gohan y uno, no, pero yo quiero ver ya los androides. Los repetían tanto que no se sabía los diálogos. Claro, exacto. Ya cuando compraron las versiones más avanzadas, o sea, los androides y todo ese rollo, no, yo ya estaba medio grande y yo decía, no, pues yo lo quería aprovechar, era cuando estaba en la Claro. época viéndolo. Pero sí, así fue mi A infancia, ti sobre te todo tocó. con la televisión. También jugué las carticas de Yu-Gi-Oh, pero nunca jugamos con la batalla, sino Ok. que las poníamos en la pared y tirábamos piedritas. Ok. Entonces la colección se armaba, era así, como Ok. tumbándolos, con los tazos. Los tazos, sí, eso sí nos aprovechábamos. No, eso- La época en la que recién salieron, que venían en la cintica de afuera, Sí, 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 sí. pues a mí no me compraban papas, entonces yo iba con 4 o 5 amigos más, nos metíamos al supermercado, nos robábamos de a 2 o 3 y ya con eso El pasado arrancábamos la delincuencial colección. de Leonardo. Camino robamos algo. Ah. O sea, era Camino nos robamos algo, era no robar sí, sino Sí, sacarme algo. sacar algo que nos interesa, unas papas. Pero yo no sé por qué. ¿Ven? Esa es una pregunta que no tiene respuesta, pero Yo creo que éramos niños aburridos con la posibilidad de poder hacer algo. ¿cierto? Ya. El caso es que eso pasaba. Y es bonito conversar con ustedes porque al final de cuentas, aunque hayamos tomado diferentes carreras, muchos vivimos la misma infancia. De lo que me contaron que es que te aceptaron en la comunidad, bueno, en donde vivían, a que ustedes se hayan juntado a tener la idea de juegos de mesa, pasó mucha agua por Claro. debajo de ese río, ¿no? Bastante. Pero llegó primero usted. Sí, Sí. llegué unos meses antes que su Sí, merced. sí, sí. Eso fue porque un amigo que vivía en Alemania Sí, llegó, como que estaba recién llegado, otra vez estaba reintegrando a la ciudad porque duró allá haciendo la maestría. sí. Duró varios años por allá. Entonces, como que nada, lo comenzamos a aceptar en la casa, venía, saludaba. Y un día le dio por preguntar que si queríamos jugar juegos de mesa. Ok. Yo honestamente, cogí, 2000. mire, 20, ¿yo no? fue pospandémico tal vez. Estamos saliendo de la pandemia. Sí, estamos Sí. saliendo de la Aunque la industria en esa época ya estaba un poquito más, es decir, hablo que uno iba a hacer un mercado al éxito y veía ya una gondolita de juegos de mesa. Sí. 2000, después de pandemia ya existía algo. 2022, por ahí. Ok, Entonces yo honestamente cogí, lo miré y le dije como, pues, bueno, como sin mucho ánimo, honestamente. Tanto así que a mí se me había olvidado que yo los había invitado a venir un domingo. Y sí. el sábado anterior yo me fui de fiesta con... Que tu forma de socializar, digamos que era más fiesta, más Claro. de pronto un café, una cena y, Ujú. y juegos de mesa. Uno decía, No, eso no estaba... pero por vamos nada. a tomar, vamos a tomar mientras jugamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí o no? Yo ni siquiera pregunté eso, yo siempre... Ya cuando me escriben a los... como, ay, pues, mucha verdad que esta gente viene. Y yo honestamente tenía un guayabo. Señor guayabo. Claro. Y mi pareja también estaba en Guayaba y entonces los Sí, dos sí, sí. estábamos así como escuchando las reglas del juego nuevo que estaba poniendo y nosotros como así mirábamos las cartas porque sí nos parecían lindas, como ay, tan bello. El man no lo conocíamos, que ese es Luis, pues Lucho, que fue Ah, ok. básicamente el que nos puso acá. Sí, sí, sí. Mirábamos a Luis, yo lo miraba así, Luis explicaba. ¿Qué pero juego era, Leo? Yo no me acuerdo con cuál fue que empezamos. Me acuerdo como las primeras sesiones que estuvo Sushigo, En esa- estuvo Toma 6, Ok. estuvo Azul vino después, estuvo... Yo creo que me toca preguntarle a él. Pero en esa sesión hubieron varios juegos. Sí, bueno, como 3 o 4 jueguitos. Y tú dices que estabas en Guayaba y decías, Claro, qué está pereza. una cara de... Y que esas sesiones de juegos de mesa son horas, ¿no? Sí. Esa vez duramos Por como lo 3 o menos 4 horas. 3, 4 horas. O sea, no Por es un ahí. plan de que usted dice, bueno, media horita y me voy a dormir, no. Pero ahí con Jesús todavía no. No, con eso. Ustedes habían estudiado y se separaron un tiempo. Creo que en ese momento ya nos estábamos conversando de nuevo, que ya nos Ok. habíamos vuelto a encontrar. Tú Nada, ni continuamos ningún ahí. rollo de juegos de mesa, nada. No, yo una vez sí jugué algo. Ay, ¿cómo se llama ese juego? Fui una vez a la casa de una amiga Sí, y había un loquito en los ojos. sí. Lo que- Loquito, sí. Sí, 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 Soy sí. loquito. Uno dice, ¿cuándo me volví cuando me volví el Y loquito? tenía un No, juego, ya, sí. ¿cómo se llama? Bueno, entonces un tren. Y monta a los personajes en un trencito y tienes que dispararte y bajar. y Colt, ¿no? etcétera. ¿No? Creo Sí. que es Colt. Me parece que se llama Creo que es Colt. Colt, ¿no? Bueno, en los comentarios pongan. Sí, 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 sí. Entonces, tú haces el trencito y juegas cartas para subirte, bajarte, moverte y disparar y pues como intentar hacer más puntos. Ok. Yo he jugado una vez. Entonces yo jugué eso, yo quedé como, ¿Qué año? wow, 20, Ok. 20. ¿Post o anterior a la pandemia? Pues, Ok. estamos como comenzando a salir otra vez a las casas. Ok. de gente y así.
Y yo he jugado eso alguna vez y me pareció increíble. Sí. No volví por allá hasta que Leonardo me invitó. Sí. Entonces, tú invitaste. Sí, un día le dije como, venga, ¿por qué no quiere venir? Pues Sí, vamos a jugar claro. jueguitos, pues ¿por qué no cae? Y yo no me acuerdo su respuesta, pero llegó. Sí. Y pues ahí se unió y duramos 2 años dándole. A los juegos. Todos los domingos. Todos Era- los domingos. Eso era una religión. Tenían su comunidad de ¿cuántos? ¿10 personas? No, éramos- ¿6? éramos 6, yo 6, creo. éramos una mesa de 6, muy, muy constante, muy estable. Domingos. Todos los domingos. ¿Qué decían las parejas? ¿Qué decían en tu casa? ¿Qué decían en tu casa? Mi pareja jugaba conmigo, entonces, Tú, súper. bien. ¿Y tú? ¿Y qué decían en tu casa? No, vivía solo. Solo. Entonces, Entonces, lobo solitario. sí. Sí. Y Zadkiel, lo mismo, no, creo que no tenía. No Ah, tenía tenía pareja, pareja, pero estaba sí. como en Alemania, una cosa Ok. así. Lucho no tenía pareja y el loquito de los juegos fue el que nos metió acá. Sí, sí, sí. Y también estaba Miguel, que Miguel tampoco tenía pareja. En ese momento. No, estábamos solteros. la Sí, verdad. No, Sí, sí, se dio todo con todo. sí, entonces ¿Cómo pues, es, que, teníamos cómo es que tiempo dice y por ahí vea, el ardor popular? Bueno, se juntó el hambre con las ganas de comer. porque y casuístico también, porque los juntó a los dos. Y eso fue una locura Ujú. porque eso fue como sumergirse En hasta es, el fondo claro. en esa vaina, porque claro, como Y salía un juego y otra mecánica. Ujú. Porque entonces al inicio Luis, su chico. Sí, cosita suavecita. Es como el bazuco, Sí, a este El manda que- más, el que más le- allá. el que le da el dulcecito al niño en el colegio. Pruebe. Sí, sí, sí. No, pero no, o sea, no hay comparación. ¿No? O sea, lo digo. Lo complejo era Ticket to Ride, era muy difícil para mí. Yo decía, qué cantidad de reglas. ¿Eclipse? Jugamos Eclipse. Pero Eclipse es complejo. Sí, alcanzamos a llegar allá. en la mesa. Y un día dijimos, pero ¿por qué no le contamos al mundo esto y nos inventamos una cuenta de Instagram? Que ese es el punto de inflexión importantísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Y subíamos fotos, yo me acuerdo las primeras fotos eran de Dixie. Ustedes, La primera foto era increíble. Era una foto muy mala. me gustaría saber, ¿ustedes qué hacían profesionalmente mientras tanto? Yo en ese momento, Porque yo me imagino, ustedes en este momento se dedican solamente al tema de los juegos de mesa. Están en ese tema anfibio. cuando sale un contratico, usted lo agarra. Ah, claro. Exacto. Entonces, profesionalmente ustedes estaban evidentemente pues trabajando, ya estaban laborando y tenían el hobby de los juegos de mesa. Crearon la cuenta, se sentaron los dos y dijeron, bueno, ¿por qué no subimos estas fotos? Demos a conocer este hobby. Sí, eso fue una evolución. Exactamente. Sí, comenzamos ahí, hicimos reseñas de juegos. La verdad, pues queríamos juegos gratis. Sí, ese era el objetivo. Queríamos juegos Sí. Y creo que en realidad como una contribución muy, muy importante que hicimos fue hacer un directorio de lugares para jugar. Ok, Eso fue una idea que tuvimos en algún momento sí. y eso fue explosivo. O Si sea, ustedes sí, son los ustedes sí próximos, crearon sí. comunidad. y precisamente son para eso es ir a jugar a un lugar, porque también tú interactúas. Claro. Por ejemplo, personalmente, cuando Leonardo me invitó y yo comencé a ir a su casa y comenzamos a ir cada domingo, mi salud mental mejoró considerablemente. Ok, Sí, yo estaba en un momento más bien depresivo, Ok. muy solitario, ok. sin tener muchas formas como de interactuar, Ok. conocer gente. Y sentarse en la mesa y jugar son muchas cosas. Tú puedes ser muchas cosas. O sea, Muchas yo puedo cosas. jugar El Señor de los Anillos y yo puedo ser una facción de Juego de Tronos y yo puedo ser un ladrón que intenta traficar Ok. mercancía en Cherry of Nottingham Ok, y puedo hacer todo eso, ¿no? Y se cierra la caja y esa experiencia se cierra, ¿no? Exactamente. Entonces eso creo que me fue increíble y el hecho de que mucha gente ahora lo viva es genial, me parece Claro. impresionante. Y bueno, creamos contenido, éramos muy intensos creando contenido también, hacíamos muchas cosas, gráficos. estadísticas, Mucha letra. sí, cosas que nadie hace. yo digo que eso es ahorita algo que todos valoramos y que extrañamos también, Sí. porque ustedes eran muy acuciosos con el tema de las cifras, de las estadísticas, y eso me parece muy valioso, que eso no lo teníamos con otras cosas. De pronto con los videojuegos uno se hacía que uno jugaba, no sé, en GTA le pegaba a alguien, pero es diferente pegarle a un personaje ficticio que usted tener a su hermano y decirle, esta carta lo va a joder, qué pena, y lo voy a disfrutar. Eso es lo que a mí más me gusta del juego de mesa. Las Exacto. cosas que más me gustan. Pues ser el maldito desgraciado que lo jode Claro. todo. Entonces me parece que es bien chévere. Y que tú, Lo permite. y que tú cuando juegas, se sientan 6, tú sabes que tienes una habilidad, no sé, para comerciar, para hacer trueque, entonces tú dices, listo,
acá, esa persona que dice que es tan bueno comerciando, vamos a ver si en la realidad, porque esto es el juego de mesa para mí sí trae algo de la realidad, como nosotros nos comportamos a la mesa. Sí. Cuando uno estructura un negocio, cuando estructura una idea, así también estructuramos las cartas para llegar a un objetivo. Venga, yo ya sé que con esto tengo que hacer esto y esto, porque 3, 4 turnos adelante le voy a hacer esto a este personaje o voy a hacer algo. Y así también es en la vida. Tú estructuras, venga, yo tengo que hacer estos videos en Instagram porque yo algún día quiero que me regalen un juego de mesa. O quiero crear un juego de mesa, lo que sea. Entonces yo voy a hacer estos pasos para llegar a eso. Y a mí me parece muy valioso. O inclusive puede ser al revés, como habilidades que tú tienes, pero no has desarrollado porque la vida no te ha permitido desarrollarlas. Sí. Empezaron a crear contenido. ¿Cuándo fue ese punto de inflexión de decir, oiga, vivamos de esto, tratemos de vivir de esto? Hay una cosa que creo que a Jesús y a mí nos acerca mucho. Pues vivimos como de contratos todo el tiempo, de prestación de servicios. Entonces, pues la verdad es que aburre un montón no saber si vas a tener el contrato después o cuándo te va a llegar el siguiente contrato. Sí, eso creo que mama un montón y lo que estábamos buscando un poco es como seguridad económica. Entonces nació como un plan B. No. ¿O un por qué no? Creo que nació cuando se juntó esta conversación porque los juegos son tan caros y todos están en inglés. Una decisión, digamos que no como plan B, sino, oiga, ¿por qué no lo hacemos? Sí. Firme. Sí, fue como, ¿y si nos metemos en esto? ¿Será posible? Y ahí nos pusimos a mirar, a darle como corriente, a ver si se lograba hacer algo. Y comenzamos a buscar qué juego podríamos traer, comenzamos a mirar cómo carajos importa algo al país, cuánto puede costar, en cuánto se podría dejar, cuánto necesitamos vender para que esto flote. Sí, comenzamos como a mirar todas esas cosas. Pero la idea desde el principio fue traer juegos de mesa a distribuir. O llegaron muchas ideas. ¿Por qué no hacemos de una vez juegos de mesa? ¿Cómo tuvieron esa conversación? Acá resultó, como no, y si hacemos experiencias para empresas, para gente, porque ya teníamos como un nombre como creadores de contenido. Sí. No, esto puede funcionar y podemos migrar a generar experiencias lúdicas. No funciona. Sí, no supimos encontrar el cliente, creo que fue eso, como que no supimos movernos. Y luego en algún momento dijimos, pues también nos dimos cuenta, nos preguntábamos qué necesita el hobby en el país. Porque vimos que estaba creciendo, ¿no? Hacíamos este directorio, empezamos, la primera vimos 13 lugares. En ese momento llegamos como a 30. Pues sí. La última vez fue que le hicimos ahí 32. Pues la gente quiere jugar, los buenos precios están en inglés, pero la gente no sabe, o el que sepa a veces no quiere jugar en inglés. Claro, aquí hay una necesidad. Claro. De que la gente tenga una mayor claro. de juegos para jugar. ¿Cómo ustedes ven la industria en cuanto a las tiendas, que al final es un motor muy importante para que esto siga creciendo? Yo creo que las tiendas, claro, es difícil, tiene además el cliente final y hay que convencerlo de que lleve, pero yo creo que las tiendas tienen mucho potencial y sí se puede. Sí se puede. Y creo que hay tiendas que lo demuestran, son geniales, Ludoteca, Facebook, le camellan, es que hay que camellarle mucho, esa es la cosa, que trabajarle y trabajarle y trabajarle. O sea, no vale como con montar la página web y ya. Exacto. No estamos en un momento cómodo, ¿no? No hay. Todos tienen que camellar. Si tú no te pones a trabajar, simplemente no se amor. Así de sencillo. Pero si tú camellas, se mueve. Porque yo lo que percibo y lo que yo creo que todos perciben es que clientes hay. Hay que saberlos captar, porque hay mucha gente interesada en juegos de mesa. Yo siento que el problema no es tanto el precio, sino la percepción de valor que hay alrededor del producto que quieres. Claro, gastarse 100,000 pesos en cerveza y aguardiente, pues para mucha gente es como, no, pues tranqui, eso es lo que vale la fiesta, ¿no? Claro, exacto. 100,000 pesos en el jueguito es como, uy, pero es la percepción de valor que te ofrece. Es meternos socialmente a que ese hábito entre como ir a tomarse una cerveza. Otra vez estaba enseñando a lavar, por ejemplo. Entonces llegó una señora con su niño y se sentó como de mal genio la señora. Y preguntó, ¿y cuánto cuesta? Yo no, en ese entonces costaba creo que 67,000 pesos. Uy, no, eso está muy caro, pero igual el niño quería jugar. Entonces un niño de 8 años. El pelado tenía serias dificultades para sumar. Si lo ha jugado, si ustedes lo han jugado, es un juego donde uno tiene que saber sumar por lo menos hasta 7 de manera vertical y horizontal. En 15 minutos ese pelado estaba sumando de maravilla. En 15 minutos, lo que probablemente no logró la escuela en un año.
Ya lo logró un juego en 15 minutos Claro, sin tener la intención de que aprendiera a sumar, él lo hizo. claro. Pues la señora se compró el juego. Esa evangelización, pues es la que uno tiene que entrar casi con ese diálogo de decirle a los papás, no, es que esto es educativo. ¿Cómo así? Sí, usted va a aprender divirtiéndose. Sí, Leonardo, hay mucho valor por muchos lugares y cuando se entiende el valor que hay detrás de un juego, pues entonces ya no parece costoso. Claro. Ya no parece caro. Ya se apetece barato, ¿no? Sí. Y ya vamos a empezar a hablar de postres, que me cuenten, porque hay un talento en tema de ilustración, Ah, sí, sí. ¿cierto? Te damos en- Exactamente, o sea, digamos que hay unos, estamos creciendo en la industria, pero ya hay unas personas muy valiosas que nos aportan en los juegos de mesa, como los ilustradores. Hay mucho talento, muchas personas que están creando juegos de mesa, que ustedes al final de cuentas tienen que empezar a atraer todas esas personas para que Bogotá Board Game pues saque productos frecuentes y buenos productos. Ustedes como empresa, ¿cómo se han encontrado esos creadores? O sea, nosotros que somos dos en la empresa, Sí. tenemos a el ilustrador y el diseñador de la mecánica, somos 4. Ok, para postres, por ejemplo, en el Solo para ejemplo. postres. Los que te ayudan a testear la mecánica y Sí. te dicen como sí, no, por acá, por allá. Entonces terminan siendo, yo creo que en postres participaron unas 15 personas y no Ok. son más, mínimo. Entonces es mucha gente la que, Antes de postres, ¿cuántos juegos alcanzaron a traer ustedes? como, Un poco más de 20 títulos. Y operativamente no tuvieron tropiezos para que nos cuenten un poco experiencias de... Nos ha pasado de todo. Ha pasado de todo. Vea, hace una semana se retrasó un barco en China por un tifón. Ok, una vez tuvimos un barco en Chile que se tuvo que ir de la costa chilena por una alerta de maremoto. ok. Sí, esas cosas. Una vez nos tocó pagar unos exámenes, no, como unas certificaciones de laboratorio carísimas en donde además destruían los juegos. ¿De verdad? Sí. Claro, los tenían que... Quemar. Las pruebas de laboratorio. Una vez ¿Y nos cuántos tocó juegos supuestamente tenían que hacer eso? No, pero un poquitos, como Sí. de a 3, 4 por Sí. unidad, Claro, por ese cabo. Pero igual, tocó Sí, mandarlos a traer eso. de España para que aquí vinieran y los volvieran nada. imagínate. Y son Eso cosas que uno pasó. aprende en el camino como Y empresario. después aprendimos cómo evadirlo. Exacto. Hay otro camino. Están jugando un juego de mesa. No tengo que. Sí, claro. Exacto. Y uno largo. Claro. Y que seguimos aprendiendo, ¿no? Ujú. La decisión de ya sacar, ¿eso era un proyecto, era un objetivo desde que ustedes empezaron con Bogotá Board Game o nunca lo habían planteado? No, Aunque yo creo que siempre sobre la mesa está. Sí, Tenemos que crear un juego de mesa. La idea es sacar juegos originales. Ok, Sí, esa es la idea. O sea, empezamos como distribuidores porque vimos que ahí había una oportunidad de, primero, comenzar a hacer nombre, ir portafolio. creciendo, exactamente, que la gente nos viera tanto adentro como afuera. Ok, También nos iba a ayudar a financiar más cosas. Sí. Entonces, yo vendo estos juegos y con esta plata me traigo otros juegos y así sucesivamente. Ok. Por eso tenemos 20 en este momento y pues por unos aliados muy buenos que hemos encontrado. Pero siempre el objetivo ha sido esto. Sí. Esto Ok. está desde 2 o 3 meses después de haber creado la empresa formalmente. ok. Llevamos 2 años trabajando en postres. ¿Por qué tanto tiempo? Porque somos solamente 2. Entonces hay que dejarlo en lado un ratito para ir a ocuparse de otras cosas y luego aquí volver. Pero sí, lleva 2 años, lleva lo que lleva la empresa constituida. Imagínate. O sea, desde el primer momento, este era una parte de la estrategia de la empresa, sacar el juego de mesa postres. Sí. ¿Cómo empezó la idea de postres? Cuéntame cómo surgió. Me decían que era de una persona de Sopó. Sí. ¿Cómo la conocieron? ¿Cómo desarrollaron esta idea? Bueno. Lisandro Sarmiento, que es el autor de la idea original del juego, Sí. pues nos buscó. Ya tú montas una editorial, te comienza a buscar gente. Claro. Uno no tiene que ir a buscar juegos. Eso es bonito, ¿no? O sea, digamos que quiero comprender también, ¿ustedes tienen que buscar talento? No, los buscan a ustedes. Uno está pendiente, como con las antenas puestas que hay en el escenario. Casa talentos. Sí, pero la verdad mucha gente sí viene como Y tengo una nos idea y nos muestran y eso es algo del diario, ¿no? Sí. Todo el tiempo nos están mostrando cosas. Y pues llegó él, nos mostró un juego que se llamaba Sopostres, porque era del Sopo. Ok. Nos gustó. Lisandro, aficionado a juegos de mesa, juega a juegos de mesa. Sí, es Sí, jugador de claro, juegos de mesa. una ludoteca ahí. Yo creo que a mí no me ha dado. O sea, yo ni siquiera he tenido el pensamiento de crear un juego de mesa. Eso tiene que tener un cierto talento, Sí. una cierta sensibilidad también. Yo he intentado crear juegos propios y no, a mí no se me da. Y también porque uno es exigente, ¿no? Sí, un poco. Uno dice, no, pero yo cómo voy a crear esto, tiene que ser más complejo, tiene que ser más matacabezas, etcétera. Sí, un Entonces, poco. sí, Lisandro, bueno, nos trajo la idea, nos gustó, decidimos Sí. tomarla, desarrollarla. Sí. Pues bueno,
dábamos nuestra opinión, él volvía, después nosotros le metimos más mano y bueno, por eso salimos también en la caja, porque acabamos como siendo casi coautoría. Ahí. ¿Ustedes decidieron ese juego? ¿Miraron muchos juegos? Es decir, ustedes como socios dijeron, venga, hay esta baraja de juegos de creadores que tienen potencial, vámonos por este, ¿o cómo toman esa decisión? O fue, se los mostraron y dijeron, no, vamos con este. En este caso, pues nos habían mostrado un par de juegos antes, habíamos discutido, creo que no, dijimos en su momento que no, luego llegó Postres, yo llegué tarde a esa reunión, Sí. yo no me acuerdo qué estaba haciendo, pero yo llegué tarde a esa reunión, seguramente estaban trabajando alguna cosa, y solamente Jesús se reunió con Lisandro. Okay. Cuando yo llegué al café, me siento, me pido mi tinto, y le digo a Jesús como, bueno, ¿y qué? ¿Y cómo va? Sí. No, ya lo firmé. Yo, ok, Sí, bueno, Sí. confío en tu criterio. claro. Fue todo lo que le pude decir porque ya, Bueno, ya había hecho el trato. Pero eso es bonito. Cuando uno tiene un socio, confiar en el socio y saber que parte fundamental. claro, Sí, claro. porque si empiezan los conflictos, no hay nada. No, hay una regla ahí. Y al día de hoy, ¿cómo toman decisiones con base a los creadores o a los juegos que les proponen? Si hay un filtro, si hay unos criterios por temas de costo, por temas de producción, ¿tienen usted un feeling con algunos juegos? Sí, hay varias cosas, como, digamos, en este momento tenemos una línea editorial Sí, de que queremos hacer juegos que expandan el hobby. ok, Entonces, en ese sentido, son juegos de componentes sencillos, sí, que no sean tan largos de Sí. jugar. Enseñen rápido. Exacto, que se enseñen rápido. Entonces, claro, allá hay una línea editorial. De hecho, con frecuencia nos presentan juego pesado. sí. Alguien que dice, no, mira, aquí vamos a estar 4 horas, 8 tableros, 300 cartas, tiene minis. En Villavicencio nos mostraron uno. Vea, si yo Ah, tuviera qué plata, Qué buen juego. Sí, le digo al man, hágale, pero de una. yo quiero. Pero es que no. Ese es un determinante, La Eh, plata. la producción. Claro, Claro. Y la ¿Cierto? producción, no solo en términos de cuánto cuesta hacerlo, sino también la producción. Bueno, la producción es uno, pero otro también es si realmente hay suficiente público en Colombia para un También. juego así, porque, claro, nuestra decisión fue producir en China. También estamos probando la producción en Colombia, Sí. ambas alternativas, pero nuestra decisión inicial es esa. Y allá es la industria que podría hacer esa clase de juegos, pero tú no puedes mandar a hacer 20 juegos. No. Tienes millares. Millares, claro. Entonces, claro, tú te preguntas, ya, muy comercial, ¿puedo vender 1000 juegos de estos aquí en Colombia? Y los puedo vender en cierta cantidad de tiempo. En un tiempo racional. Claro, y si no, la alternativa, ¿cuál sería? Mirar otros mercados. Pero para llegar a esos mercados, ¿qué tengo que hacer? Hay que madurar. Exacto. Hay que madurar. Pero es que hay que tener plata para poderla apostar. Al final de cuentas, esto es un juego de mesa. Sí, Tengo que tener una base sólida para tomar la decisión de expandirlo, exacto. de abrir mi reino, de abrir como un juego de mesa. Tal cual. Claro, entonces también parte de la decisión de imprimir afuera es por eso, de ir a festivales afuera del país es por eso, porque, claro, queremos llegar a lo que tú dices. Claro. En algún momento poder decir, listo, yo saco esto, sé que en Colombia tal vez no hay suficiente, pero Sí, en el resto de Latinoamérica sí, entonces Ok. es viable. Pero eso es una cosa más de largo plazo. Todavía Sí. falta para llegar ahí, pues estamos De mediano. Claro. Bueno, de mediano, si usted lo mira lo Yo creo que rápido es el va momento esto, ¿no? para que hablemos de postres. Pues digamos que Lisandro, que es el creador original, ¿sí? Sí, el de la mecánica. El de la mecánica, me cuenten un poquito cómo fue esa interacción con este creador. Ustedes, digamos que aportaron, qué beneficios o del juego beta a este juego, qué cosas diferentes y cómo fue la evolución, porque ustedes me dicen que fueron 2 años. Ujú. ¿Cómo fue ese trasegar para poder tener este producto que yo lo vi y está espectacular? Si quieres, Es que lo tengo ahí con Es espectacular el tema gráfico y pues evidentemente se ve todo el tema, ya no se llama Sopostres, se llama Ujú. Postres. ¿Cómo tomaron esa decisión? Para que ustedes nos cuenten un poquito del tema. bueno, pues con Lisandro yo creo que duramos mirando la mecánica alrededor de un año. casi Por un año ahí. de desarrollo, sí. Sí. Entonces como que nada, decidimos firmarlo, pasaron un par de meses, comenzamos a desarrollar, a mirar, Sí. nos dio el print and play, nosotros lo imprimimos, comenzamos a jugarlo, lo mostramos. La firma de ese contrato es con la promesa de que No hay promesa, no hay promesa. no, es como, mira, te vamos a pagar tanto de regalía, Ok. es eso. Cuando se llegue el producto final al cliente. Sí, claro, momento. eso Ok. es. Antes no hay compromiso. Antes no. Pero sí queda firmado. Nosotros tenemos una política y es que le pagamos al autor por X cantidad. Ok. O sea, nosotros podríamos decirle, como vea, cuando se venda, yo le pago. Ok. Pero pues nos parece un poco
duro con el autor, pues porque, y si yo no hago mi trabajo, Sí. sí, porque el trabajo de venderlo es de la editorial. Claro. Entonces decidimos que pues le íbamos a pagar pues el tiraje de una vez, como vea, esto es su regalía. Y nosotros pues también nos obligamos un poco a hacer que se mueva. O sea, de una vez el producto sale con ese costo. Cindy, en cambio, sí creyó en la idea. Fue Gracias, como, listo, Cindy. les cobro No, tanto. y cuando Vea. uno es consciente de cómo está la industria, pues evidentemente tiene que ser muy flexible en la negociación. O si no, no sale. Yo creo que tiene que ser gente que esté enamorada del hobby, porque si no, no te ayudan. Exacto. Nosotros hablamos con mucha gente de muchas partes. Hay de todo tipo, ¿no? Sí, y entonces había uno que buenísimo, eso sí, pero nos cobraba que eso sí, yo éramos como, pero es que no podemos No se pagarle. puede. O sea, La ilustración no costaba más alcanza. que toda la producción del juego. Imagínate. Sí, y No, encima con regalía. Y pueden ser muy buenos, pero la oportunidad de que una editorial saque mi juego vale. O sea, si yo, César, creo un juego, que venga a Bogotá Board Game y diga, venga, le propongo esto, eso ya vale. Sí, también es muy importante porque no solo es como en términos económicos de las Exacto. utilidades, sino lo que también dijo Leonardo. Yo amo jugar, crear un juego. Entonces, Claro. en realidad, también el asunto de verlo así y ver que la gente juegue de eso que yo me inventé después Sí. y que llegue a muchas Ese bibliotecas. valor, Eso es muy difícil de Claro. cuantificar y hace parte muy importante de lo que es esto, ¿no? pero solamente el que ama los juegos de mesa tiene esa sensibilidad. Porque el que tiene un producto y cree que con eso se va a llenar de dinero y va a ser una oportunidad para... Es muy complicado negociar con una persona Es que así. hay dos formas de verlo. O sea, meramente como un trabajo, y es, Sí. esto es un trabajo y te lo voy a hacer y ya, págame. Exacto. O lo que dice Jesús, de verdad, a mí me gusta Sí. y me da ilusión. Claro. Y como quiero hacerlo, entonces, vea, se lo voy a dejar barato porque quiero que esto también funcione. Y en el momento en el que nosotros estamos como industria en Colombia, la verdad es que eso es lo que la está haciendo crecer. Claro, no hay otro ayuda. camino que no sea ser altruista y decirle a las personas, venga, fresco, venga. Y fresco. apostarle también un poco a que esto pueda salir muy bien. Vea, Claro. si nos va excelentemente, más adelante otra vez con Cindy trabajamos, evidentemente, si están las posibilidades y en las arcas de Bogotá Board Game, se le paga su trabajo por lo que vale. Claro. Sí, entonces también es como apostarle un poco más a eso, porque nos puede ir mejor después, podemos comenzar a crear un montón de nuevas cosas y pues es trabajo a futuro. Pero las personas creen en Jesús y en Leonardo. Al final de cuentas, ese ímpetu que ustedes tienen convencen a que convocan personas. Yo creo en ustedes porque ustedes son unos guerreros, ¿sí? Obviamente la industria tiene de todo. Tiene personas que solamente van detrás del dinero, pero cuando uno ve la pasión y ve lo que han creado ustedes, pues, ¿cómo no creer? Muchas No gracias. hemos parado. Desde que comenzamos a subir parado. fotos en Instagram y No hacer han estadísticas, parado. o sea, el mismo ritmo al que le hacíamos, le estamos haciendo ese Es que, ritmo, pero mire, ya enfocados en esta industria yo valoro muchas hormiguitas que están haciendo un trabajo muy importante y no porque estén acá, sino ustedes le meten mucho la ficha a esta vaina. O sea, es impresionante porque están en las ferias, no se cansan. Por ejemplo, yo hablaba con Pablo de Free Source, uno lo ve en todas las ferias corriendo, dándole. Semana, O sea, ¿cómo trabaja? hay hormiguitas que yo me considero muy mediocre, le soy muy sincero, porque mi plan A no es los juegos, por eso soy comunicador nomás, pero hay gente que yo los valoro y ustedes son unas personas que son de valorar como muchos protagonistas, ¿sí? Entonces, cuando uno se asocia con personas así, es eso, fresco. Venga, todo bien, weón, o sea, vale huevo. ¿Qué hay que hacer? No pienso en el que, no, venga, yo los invito porque, bueno, porque me van a regalar juegos de mesa o porque no. Le vamos a regalar juegos de mesa. Ya no. Entonces, pero tan bonita esa comunidad que se está generando y ese venga, nos ayudamos los dos, porque es que si no nos ayudamos, no hay nada. No hay nada, ¿sí o no? Postres. Hablemos nuevamente de postres. ¿Cuándo se va a lanzar? ¿Cómo es qué viene para Bogotá Board Game con este primer lanzamiento propio? Aquí viene como, de nuevo, comenzar a aprender cómo se hace un lanzamiento. Ok. Eso es lo primero. Pues la experiencia con los anteriores juegos no era tanto de un lanzamiento porque ya los juegos existían. Exacto. Había un apalancamiento con lo que se había hecho en otros lados. Y si alguien buscaba en internet, seguro encontraba un video en un Chile, reseña, en México, en España, en algún claro. lado. Esto sí es nuevo. Lo conocen las personas que lo han testeado. Sí. Entonces, no sé, vamos a ver cómo nos sale el lanzamiento. Queremos sacar bien el lanzamiento. ¿Cómo va a ser ese tema? ¿Cuándo tienen una fecha estimada, un lugar? Bueno, la idea es poder hacer el lanzamiento oficial. Vamos a tener varios. Sí. El primero vendría siendo en nuestro cumpleaños, que es ahorita en agosto. Final de agosto, inicio de septiembre. Sí, Ok. pues, nuestro cumpleaños es oficial, por si nos quieren regalar cualquier cosita, botellas de vino. Donaciones, ellos están en OnlyFans, no mentiras.
Toque, sí. Oficialmente es como en agosto, Sí. pero vamos a correr para poder esperar a postres y hacer como la celebración del cumpleaños y el lanzamiento de postres el mismo día. Ok, Entonces vamos a hacer algo muy similar a lo que se hizo el año pasado, es invitar a Raimundo y todo el mundo, sí, pero va a haber una pequeña diferencia. ok, Y es que mucha gente se me quejó o se nos quejó porque no había podido ir. Entonces vamos a invitar a los invitados y vamos a hacer una pequeña boletería muy barata. ok, Una pequeña boletería para que vaya también gente que, pues, que quiera ir y parchar con nosotros. ok. ¿Por qué? Pues porque tenemos un bolsillo limitado y Sí. el bolsillo es el que me dice No, hasta no, no. dónde puedo Y ir. pilas con ese tema. O sea, yo siempre he dicho, esto es un bien de consumo. O sea, es decir, esto, sí, yo no es que critique, muy bonita la comunidad, muy bonito los que se reúnen 10, 20 con 2 juegos de una sola persona que el que compra. No, acá la idea es que todos consuman. O sea, esto no vive, usted no va a ver más creadores, no va a haber más tiendas si usted no saca de su bolsillo plata de su quincena para ir a comprar. Claro. Entonces, evidentemente que ustedes digan, no, es que vamos a hacer una boletería con un costo que es, digamos que genera una rentabilidad a la experiencia que va a vivir, pues evidentemente es eso. Saque de su bolsillo plata para ir a, si no la industria no crece. Ujú. Si yo no fomento el que ustedes consuman, esto no crece. Solamente fomento el que, no, es que vengan y juegan acá y parchamos. No, hay que consumir, hay que ir a las tiendas a consumir, pero hay que Así meterse la mano en el bolsillo. Entonces, para hacer esto es una inversión, Claro. es una inversión que se hace para Exactamente. ganar algo. Ahí es como un poco el plan que tenemos, como Sí, hacer eso. El lugar lo estamos todavía mirando. Sí, Hay que echarle un par de ojitos. El año pasado fue en Mapache Azul. ok, Como esta vez queremos hacerlo un poquito más grande, tenemos que buscar un lugar un poquito más grande. Y bueno, eso conlleva una logística de mesas, etcétera, porque queremos que la gente vaya a jugar, pero también queremos que la gente vaya a hablar entre ellos, Ok. creadores de contenido, conozcan, ok, editorial emergente, conózcase y Claro. como ese tipo de cosas, porque nos parece que eso también ayuda a que se potencie un montón la industria. muchísimo. El año pasado, por ejemplo, habían creadores de contenido que no se conocían, tiendas que no conocían a otros creadores de contenido. Y las colaboraciones Era son, como, bueno, pero pues hablen y hagamos claro, cosas. las colaboraciones son Ujú. fundamentales. de ahí surgen muchas colaboraciones. Son fundamentales. Las colaboraciones son fundamentales. Fecha me dice que más o menos para octubre. La fecha en sí, yo siempre he pensado, he tenido esa duda. No es lo mismo lanzar un juego en enero que en junio, que en julio, Claro. que en diciembre, que en octubre. ¿Lo han Tú analizado? lanzas en diciembre y diciembre es el mes. El mes. El mes. Pues porque todo el mundo quiere un regalo de Navidad. Hay una excusa de regalar, ¿no? Hay una Exactamente. excusa. Entonces, el mes, ahí es como creo que en donde mejor va. Siempre. Esta vez tenemos la esperanza de que muy Yo creo que probablemente esta vez sí se sí va a lanzar. llegar en la fecha. Esta que es. fabricación es en China, ¿no? Sí, sí, sí. Ya Hay- están montados en el barco. ¿Hay algo acá en Colombia de la fabricación? No sé, no, nada. El diseño. El diseño. diseño. Diseño e ilustración. Fábrica china. Esta es la fábrica Son china. hechas en China. Hagan de cuenta las cartas de Wingspan. Sí, Así son. sí, De un juego como Wingspan, Terraforming Mars. Bueno, sí, de alta calidad. listo. Precio. ¿Ya tienen pensado precio? Sí. Sí, ya tiene presión. Si tú vas a la página web, Ok. te encuentras en... Vamos a dar acá la página web y cómo hacer la compra del juego. Lo primero que te va a aparecer es el banner gigante de... Una pasarela de pagos. Sí, te vale 110,000 pesos con el envío incluido al resto del país. Y viene con cartas promo. Ok. Había 3 carticas promo que Sí. hicimos ahí como para la Esas gente son que nos apoya en la exclusivas preventa. de la preventa. Y se meten también en la rifa de una Ajá. vajilla. Eso. Ya listo. Ay, la aromática de Eso. frutas. Súper. La súper. mejor es el tinto. El chocolate, por Ay, eso me al lo jodí final, último. un chocolatico. Ok. Por eso está fina. Y un tintico muy colombiano. Oiga, esta calidad está muy buena, Sí. pero claro. Y pues la rifa de una pequeña vajilla, esta es de Café de Colombia, que la vimos, estábamos un día en el Alcosto, creo Sí, que en fue, y la Alcosto, vimos, y si Alcosto. rifamos esto, oiga, sí, qué buena idea. Ok. Lleva mes y medio guardada. Pues porque la vimos y fue como llevémosla Sí, claro. ya, si no después no la encontramos. Claro, ya tienen planeado cómo hacer el evento y todo el Ujú. tema. Sí, después el juego sube a 120,000 pesos. Ok. Entonces, la preventa El valor va a quedar en 120,000 pesos a partir de después del 15 de agosto. 15 de agosto. Que cierra la preventa. Entonces, Súper. antes de eso, pues hay un descuento de más del 20%. Hay las 3 cartas únicas de preventa y la oportunidad de acceder pues a la rifa por la vajilla. Mi compromiso va a ser en redes sociales. Vamos a, primero, comprarlo, que es la primera acción que tenemos que hacer, comprarlo. Y segundo, tenemos que subir material para que las personas empiecen a aprender a jugar el juego de mesa. Claro, en este momento nuestros amigos de Draco Studios, de Saludos Draco, allá. Están haciendo una tarea también. ellos están encargados de hacer el tutorial Ok, del juego. Ok. Entonces, deberían
tenerlo para mañana jueves. Esta semana Ok. vamos a publicar Sí. tutorial oficial porque hay gente Ok. que dice, bueno, pero yo quiero en detalle. ¿Cómo se No, juega esto? claro. Bueno, si No, claro, yo ustedes los si entiendo. ya son Eso, fans conocedores, ¿desde igual cuándo- ahí está el manual. ¿Desde cuándo empiezan a distribuir esto? O sea, ya cuando le llega al cliente a final. Yo lo compro en preventa hoy. Nosotros tenemos presupuestado que nos llegue a nosotros a bodega el 15 de septiembre. Ok. ¿Cierto? Septiembre. Sí. Después Y ahí del empieza la 15 distribución. empieza a distribuir. O O sea, sea, Amazon Facture ya lo tengo en mis Claro. manos. sí, te puede llegar entre el 16 de septiembre Sí. y finales del mes. ¿Cómo vas a preventa? La Pues hasta ahora están sacamos empezando. Hace 5 días, 4 o 5 4 o días. 5 la días sacamos. y bien. La verdad, bien. ha funcionado muy bien Súper. porque ha sido una preventa además distinta. Cuando hicimos Ok. Andalabar nos fuimos a todos los lugares de juego de Bogotá y nos fue muy bien. Usamos ese Pero, directorio ush, que habíamos sí. hecho mucha- antes. Y con ese directorio Fue- fuimos a todas las Claro. comunidades. Y es que esa Increíble. tarea es dura. Esa Ujú. tarea es- Durísimas. Este ha sido Pegamos una distinto quemada. porque todavía no hemos salido a comunidad. Ya, se te cayó el micrófono, ¿dónde lo tienes? Ay, aquí está, aquí está. Ay, Dios mío. Bueno, ya edito eso. Yo no lo vi, yo dije, ya como media hora hablando. Yo creo que mejor me lo pongo aquí al otro Adelante, ladito. tal vez. Sí. Aunque él sí te. Listo. Son buenos igual. Entonces, esta vez todavía no hemos salido a comunidad. Vamos a salir a comunidad a Ok. mostrarlo, pero no hemos salido y ya se ha vendido muy bien y, pues estamos muy contentos, pues porque hay mucha gente que lo estaba esperando, entonces dijo como, sí, ya, dámelo. Y hay otro montón de gente que lo ha visto en redes y es como, está hermoso, ¿cómo se juega? Dámelo. Claro. Lo que pasa es que ustedes Bien. tienen, y se los digo ustedes tienen don de gente. O sea, las personas los quieren, al final de cuentas. Y creo que va a ser muy apoyado este juego. No digo que a otros creadores no los quieran, sino que son un poco más, digamos que la exposición y la actitud no, digamos que no confluye o no busca agrupar tanta gente. Ustedes sí, y yo sé que va a ser muy apoyado y sé que va a ser un éxito a este juego. Hablemos un poco de, como para ir cerrando, de los componentes que no lo hemos dicho, solamente mostramos la carta por digamos, por el evento especial, Ya. pero ¿cómo es el juego? Digamos que a grandes rasgos, ¿cómo se juega? ¿Qué trae el juego? ¿Cuál va a ser el componente? Listo. Pues hagamos la demostración aquí Sí. luego. Acá Pero si quieres con esto, Pues primero, bueno, está sí, más bonito. está la caja. Sí. Tiene una ranura hermosa. Van a amar esta ranura porque con esta ranura uno puede sacar los juegos Claro, con y mucha ahí facilidad. es importante que Sí. mi Jesús me diga decisiones de diseño que fueron tomando ustedes. Claro, Por ejemplo, eso, para hacer más fácil. claro, porque Sí. esto permite sacar los juegos más fácil. Nuestro primer juego que fue Andalabar tenía eso y de ahí en adelante la gente dijo, no, esto Esto está es- maravilloso claro. porque muy pocos juegos en realidad lo tienen. Sí. Entonces esta ranurita, pues creo que de entrada no tener que hacerle así a la caja, bueno. Eso es un, Sí, y que uno, como- Mientras la producción esté en nuestras manos, esa ranura va a estar. claro. que eso no, habla de la entonces, calidad sí, que ustedes sí, quieren sí, sí. meterle. No es hacer una caja por hacerla, que No, solamente se tape. mira. Claro. Entonces, además de eso, contiene las cartas de, bueno, es verdad, voy a usar esa para no revolver las dos copias. Y útil. Las cartas que, pues como les dijimos, vienen tamaño 57 por 69. El de toma 6. El tamaño de toma 6, ¿Por qué de toma 6? Porque me gusta mucho el con cuadro. los bellos postres, las cartas de acción, que ahorita le estamos explicando esas las cartas de acción. Vienen 99 cartas de acción y vienen Las cafeterías. las cafeterías, que son Ok. cartas de cafetería que la gente va a tomar. Es un juego de entrega de cumplimiento de contratos. Hay unas Entonces- cafeterías que son reales, entonces en realidad pueden ir a esas cafeterías. Correcto. Si Mire, tú pones una allá, yo pongo está- acá. Sí. Nosotros habíamos hablado de ese tema que me parece un acierto comercial, el vincular a esos 30 o 32 puntos que ustedes ya tienen en el radar, de donde se reúne la gente de juegos de mesa y los pusieron en su primer juego de mesa. O sea, ata todo con todo, ¿no? Claro, cafeterías reales. En Claro. el manual, por ejemplo, aquí en el manual ustedes van a encontrar, pues además de las instrucciones de cómo jugar y los agradecimientos, también esos lugares, es decir, esos lugares sin censuras, en el Coffee, Lupita Bakery, Mapache Azul, Tablero Por Mágico, que ejemplo, son lugares de juego. Pues van a encontrar en también hacer la experiencias, información en de algún dónde yo momento, pues, encuentro esa cafetería, dónde encuentro el restaurante, porque la gente, pues la idea también es hacer que la gente circule, que la gente conozca lugares para jugar. Entonces, de estos lugares, hay unas cafeterías que son ficticias, que nos inventamos, bueno, en realidad existen en el mundo, Sí, ¿no? existen. Existen, Las pero cafeterías existen. sí, son cafés icónicos alrededor del mundo. Ok. Y los cafés de juegos aquí en Colombia que están incluidos como dentro del juego. Entonces en el juego básicamente tenemos que ubicar los postres en las cafeterías. Oiga, ahora que lo pienso, eso Sí. podría ser como un concurso. Encuentre de dónde es la cafetería que no es de Bogotá. Claro, Dale. muchas cosas Encuéntrelas. de mercadeo, Si claro. ganan alguna cosa. La idea es ubicar los postres en las cartas de cafetería para llevárselo antes que los demás y llevarse los puntos.
Y además, cada carta de cafetería tiene su habilidad propia. Algunas permiten tomar más cartas, ganarme Sí. otra cafetería con un postre menos. Es un filler, ¿no? Es un filler de Ujú. 25 minutos aproximadamente. ¿Cuántas personitas me pueden jugar este juego? 4. ¿4 personas? 2 Listo. a 4 personas lo pueden Ujú. jugar. Vamos a lanzar después un modo solitario. Claro. Existe, está Súper. diseñado, pero no lo lanzamos de una vez. ¿Cómo es la Sí. mejor forma para jugarlo? ¿4? De a 4 a mí me gusta. Sí. Creo que es donde se disfruta mucho. De a 2 está bastante bien. Siempre como que los juegos validecen un poco de a 2. Este no es Le la mochan excepción. cosas, ¿no? El A2 uno generalmente Quítale dice, esto, ponle quíteme esto, y uno ta, ta, ta. dice, no Ujú. puede hacer esta, no puedo, saque estas cartas. Algo Yo así. jugué una Aquí hacemos lo partida mismo. a 2 este fin de semana. Y súper. Y claro, creo que puede ser mejor a 4 porque Hay más interacción. exacto, es un juego interactivo. Es un juego de Ok. lanzarle la carta, decirle que no se puede, no dejarte hacer mientras planifico lo mío. Ok. Entonces, claro, cuando jugué la partida fue muy buena, pero porque éramos 2 personas compitiendo de fuerte. Exacto. Entonces, fue una Exacto. gran experiencia. Entonces yo dije, claro, a 4 es más probable que haya ese tipo de competencia y Claro. ese tipo como de Take That, que es una de las Sí. mejores mecánicas. Sí, entonces a 2 creo que funciona muy bien, pero creo que a 4 A mí me garantiza. parece que de a 2 es una ganancia. carrera. Sí, De ¿quién a llega 4 primero? es molestemos gente. Exacto. O sea, yo al final de cuentas mi pregunta ¿cuál es? ¿Puedo jugar con mi esposa y no termino en el sofá? O si es de pique de a 2 personas. Pero usted me dice que de a 4 es más de pique. Es más de, Ajá. digamos que el otro es una carrera de a 2, que muchas veces uno con la esposa no se quiere pelear tanto, sino quiere compartir un ratico. No, sí puedes jugarlo Exacto. tranquilamente sin terminar en el sofá. Bien, entonces tiene, claro, la entrega de los pedidos, hay que hacer un poquitico de gestión de mano, ver cómo yo, el comodín, cómo me lo guardo, Ok. cuánto lanzo. La idea es que el juego lo disfrute la gente que juega, pero también la gente que no. O sea, hay gente, la idea también es que hay gente que no, así como algún día nosotros nos enamorábamos de los juegos porque vimos algo lindo. Y sencillo Queremos- y como tranquilo de jugar. Y si ustedes, Que las reglas no eran muy difíciles, que creo que esos son el tipo de juegos que lo meten y lo enamoran a uno claro, en el hobby. oiga, Entonces, y si le gustan los juegos bonitos, los juegos, mire esta belleza, o sea, es que esto, Tiene un Sí, montón sí. de cosas colombianas en todo lado. pero es lindo, Sí. es muy, como los colores están bien hechos, es un postre, o sea, un postre cuando uno lo ve en una vitrina y dice, me lo quiero comer, lo quiero consumir, ujú. hasta a veces le da uno embarrada a pegarle un mordisco, y esto tiene esa misma sensación, o sea, no sé si, me imagino que es a propósito, Claro. que lo hicieron así. Claro, queremos, sí, la idea es que queremos fuera llena de color. también un poco hacer como parte de aguas, es decir, como demostrar lo que puede ser el juego colombiano. No, y mira Sí, que, por lo ejemplo, lindo que puede llegar a ser. claro, primero, 2 cosas de éxito que yo considero que este juego de postres. Uno, las mecánicas, que lo tengo que probar, pero me imagino que están súper pulidas, porque si están detrás de ustedes dos, las mecánicas son súper pulidas. Y 2, que para mí es un éxito, yo como yo consumo con mi esposa, cuando yo le presento un juego así, me dice, ay, tan bonito, sin saber las mecánicas. Venga, lo jugamos. En cambio, yo le muestro un juego un poco más gris. Un wargame. Uy, no, puede ser, uy, no, y ahí queda guardado hasta que me consigo la persona. Esto con mi esposa es un éxito. ¿Postres? Y de pronto empezamos a mirar relación cocada, merengón. O sea, esto es un éxito. Y se me hace mucho y pidiéndoles disculpas la comparación, porque las comparaciones son odiosas, un poco a Abuela-Co. O sea, no que se parezca, sino La sensación. ese porcentaje de agrado, Ujú. ese nivel de agrado, que no es fácil. Uno pensaría cuando uno crea un juego, eso no es fácil de hacerlo. Yo creo que la gente va a asociar mucho el juego con Abuela Co. No fue nuestra intención, Víctor, no fue nuestra intención. Claro. Víctor ya lo testé todo. Sí. Pero la gente sí ha hecho esa asociación. Pero Hay gente eso que es- me ha escrito a preguntarme por la preventa como, Pero eso ¿y es es como Abuela Co? Ese tipo de cosas. claro, pero es un Ujú. factor, pues Abuela-Co es un éxito. No, por eso Un está muy bien exitazo. que la gente nos asocie con uno de los mejores juegos colombianos que Va a hay. ser un éxito. Va a ser un éxito, de verdad. O sea, yo lo recibí hoy cuando ustedes llegaron y yo dije, ve, cuando yo vi la caja, dije, esto yo lo saco con mi esposa, con mi hijo, con mi mamá, con mi hermano. A él le gustan más las mecánicas, pero esto va a ser, es muy buen producto, lo felicito, Muchas de verdad. gracias. Ya para cerrar, y yo dejé la pregunta lo último, pero se la quería hacer, es cómo yo tengo un niño de 4 años y voy a tener un bebé también, si Dios lo permite, mi esposa está embarazada, cómo meter a las nuevas generaciones en este hobby,
¿Cómo hacer esa estrategia ya que ustedes están detrás de la empresa, están detrás de la creación de juegos de mesa? ¿Ustedes han pensado en ese público que viene de adolescente, que no es fácil? O sea, un adolescente, nunca ha sido fácil crear un adolescente, pero convencerlo a jugar juegos de mesa, de que esto trae, a un papá convencerlo de que tiene un beneficio educativo, de que va a aprender, pero eso a un adolescente, ¿ustedes lo han pensado? Da igual. Yo creo que sí hace parte del pensamiento general que tenemos en Bogotá Board Game, porque por eso queremos crear nuevo público. Y el nuevo público no solamente somos los treintañeros, sino también la gente joven. Enfocándonos en este juego, ¿cómo quieren llegar a ese público adolescente? Por la belleza del juego, empezando por ahí. Súper. Y también por la interacción que provoca. Al principio del podcast hablábamos del parqués. Sí. Y que uno se divierte en el parqués jodiendo a los demás, como molestando. Todos estamos criados un poco con eso. Sí. Entonces, los juegos que nosotros buscamos, queremos que tengan eso. O sea, que tengan algún tipo de sensación. No que sean pura crueldad, pero que tengan esa sensación que te da el molestar al otro si está un poquito. Entonces yo creo que por ahí podemos recoger mucho público, incluyendo el público adolescente. Cuando hemos escogido juegos para traer en distribución, hemos pensado en juegos que funcionen tanto para niños como para adultos, que es el caso de Quién Fue. No sé si has tenido la oportunidad de jugarlo, ¿no? Sí, claro. Sí. Quién Fue es un juego que visualmente es puede pasar por lo infantil. Sí. Pero si tú lo juegas con adultos, el juego funciona perfectamente, pues de mucha agilidad y algo de memoria. Y los niños ven los animalitos, el primer turno no saben qué están haciendo y al segundo ya son expertos y hay que competirles para que no se hagan perder. Es que son súper, son unas abejas. Subestima a un niño de 10 años y coge estas mecánicas. No, hay que enseñarle y ya después defiéndete. Defiéndete, exacto. No, y que ellos cogen algo, una práctica o un juego y a los 3 meses ya son súper profesionales y lo dejan a uno, no, papá. Con la hija de Jesús, con Luna, hay juegos que jugamos en los que yo juego en serio. No es que yo la esté dejando no, le juego en serio. Porque además si me gana se burla de mí. Claro. No quiero que se burle de mí. Sí. Te gana una niña. Sí, uno dice, Dios mío, pero si yo los traje a este jodido, ahora soy un payaso. Sí, se burlan. Correcto. Pues muchachos, nada, felicitarlos. De verdad que no lo digo por decirlo, no porque estén acá en el podcast, sino porque es muy buen producto. Me dan ganas de comprárselos ya. De hecho, lo vamos a hacer. Ya tienen su venta, no sé, como 200, 300. Pero es muy buen producto, los felicito. Y esto habla también, creo, que va a empezar a hablar de lo que Bogotá Board Game quiere, de su identidad como juego. No sé, nunca he tenido el placer de jugar con ustedes, pero no sé si les gusta más los fillers, los Board Game, los juegos más densos, pero yo creo que están reflejando un poco lo que a ustedes les gusta jugar en este juego. Y esto demuestra mucho la identidad de lo que ustedes tienen. Felicitaciones. Gracias por venir. Vamos a estar subiendo la reseña. Por favor, importante. El mensaje que las poquitas personas que nos ven es váyase a la página y cómprelo para que la industria siga creciendo. Sin comprar no podemos pedir o exigir productos más grandes, ¿no? Porque eso pasa. Digamos que muy seguramente hay ciertas personas que dicen, queremos un juego más grande, queremos un juego como los alemanes, como los españoles. Pero pues compren este. Paso a paso. Exacto, o sea. Ellos también empezaron por ahí. Exacto. Hay que comprar esto. Sí. O sea, esto es una maravilla de juego, pero si queremos que mentes colombianas, que ustedes me decían que había un juego por allá en Villavicencio, que es súper grande, que ustedes querían producir, muy seguramente los van a traer. Y yo sé que lo van a hacer, pero porque ya los estamos apoyando. Felicitaciones, muchachos. Gracias, Jesús. Gracias, Leo, por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Espero que les haya gustado la conversación. No, es sabrosa. Queríamos conocerlos. Realmente acá queríamos conocer esa parte humana que todos al final nos terminamos pareciendo. Y pues que los colombianos tenemos muchas cosas, sensibilidades y nos llevamos por otras cosas. Felicitaciones, gracias por estar acá y pues estamos por ahí en el evento cuando de una, invitadísimo, por supuesto. Obviamente, vamos a estar allá. De una vez obviamente. Agéndese. Listo, bueno. Chao, gracias. bendiciones. Síganos por favor en las redes sociales, síganos y nos vemos para allá en Instagram en todo lado. Eso. Listo.